Reciban un cordial saludo. Qué alegría nuevamente, un nuevo programa en este que se llama Al micrófono con el hermano Carlos. Hoy enlazados con el programa del Jordán desde México. Y agradezco inmensamente por este programa al unísono que hemos hecho con el Jordán a través de su moderador, Jorge Ruiz Magaña, quien lleva este programa desde las redes, pero también de manera presencial en sus diferentes actividades en México. Un cordial saludo y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, hermano. Estoy muy contento de estar aquí con usted. Me emociona mucho volver a compartir aquí lo que es este programa y sobre todo poder platicar tanto de la cultura gerontológica, del cual usted es experto, como de la familia, el cual su servidor pues es experto. Entonces, de seguro va a ser un programa muy, muy provechoso y bendecido. Por supuesto que sí, así tiene que ser y siempre con gran alegría. Bueno, pues entremos en detalle. Me acompaña hoy entonces, como decía, el magíster Jorge Ruiz Magaña. Es moderador de este programa El Jordán, que lo lleva desde las redes, pero también desde la presencialidad en sus diferentes actividades y programaciones que oferta. Entonces, Jorge Ruiz Magaña es pedagogo y familiólogo y él tiene gran bagaje en todo lo que es el ámbito de la familia. Y por eso he querido extenderle esta invitación porque dentro de todo lo que es la gerontología, por supuesto, abordamos a la familia y por eso queremos compartir este bello tema de persona mayor, cuidado y familia. Y para entrar en detalle, yo primero quiero recordar, hacer un recorderis, que eso nos viene muy bien, sobre todo el tema de la gerontología. La gerontología que es una ciencia, la gerontología que es una carrera profesional, ¿sí? Algunas universidades la tienen de 5 años, otra de 4 años, que la tienen varios países, como por ejemplo, la tiene Colombia, Armenia, perdón, Argentina, Colombia, ¿no es cierto? Panamá, Venezuela, entre otros países. Hay que resaltar que al gerontólogo lo encontramos en diferentes ámbitos, porque a veces hay personas que exclusivamente piensan que el gerontólogo está a expensas de la persona mayor, ¿sí? O sea, su único campo es valorar a una persona mayor en el consultorio y realmente no. Hay diferentes ámbitos en los cuales encontramos al gerontólogo. Entonces, lo encontramos dirigiendo residencias de persona mayor, centros día, trabajando en la gestión de políticas públicas de envejecimiento y vejez, trabajando en la prevención y promoción de la salud, educando, capacitando en todo el campo de la gerontología. Lo encontramos respectivamente valorando a la persona envejeciente en un consultorio, en un hospital, pero también lo encontramos desde los centros educativos, desde la universidad y por supuesto los mismos gerontólogos que instruyen en toda esta carrera profesional como lo es la gerontología. Esto para decir que la gerontología tiene muchos campos y por eso es una gran carrera profesional a la cual invito a las diferentes personas que hoy por hoy estarán discerniendo qué estudiar. Pues esta es una gran alternativa y es una carrera de humanización, pero también de humanidad, ¿sí? Porque me lleva a pensar en la integridad de la persona con una mirada holística. Y aquí entonces, para entrar en detalle, yo quiero preguntarle al magíster Jorge, hablemos un poquito de ese rol de la persona mayor dentro de la familia.
¿Cuál es ese rol? ¿Cuál es ese papel? ¿Qué tan importante será? ¿Qué tanta importancia será que le dan en la familia a esa persona? Recordemos a partir de los 60 años. Así es, Jerofray. Pues fíjese, el rol del adulto mayor va a ser sí cambiante dependiendo la cultura y la dinámica, tanto social como psicológica y hasta espiritual del adulto mayor. No podría yo definir solamente un solo rol porque me ha tocado en la experiencia ver al adulto mayor representado en distintas, vamos a decir, simbolismos y facetas. ¿A qué me refiero? Hay familias donde el adulto mayor es sinónimo de estorbo, donde el adulto mayor es un mueble más. Hay familias donde el adulto mayor sigue siendo ese bastión de unidad, el que hace que en Navidad nos reunamos, el que hace que en un cumpleaños estemos todos juntos, el que hace que nos comparta la situación familiar. Bien, hay otras dinámicas familiares donde el adulto mayor es todavía un cómplice, una ayuda, todavía es funcional y por ende todavía se considera práctico e inclusive importa mucho su opinión y lo que dice o no dice impacta. Estos contextos, estas situaciones de cómo vemos al adulto mayor dentro del núcleo familiar va a tener una respuesta muy variada, porque al momento de estar considerando que el adulto mayor tiene esa capacidad, tiene esa autodeterminación, o al revés, no la tiene, claro que va a impactar en la forma en la cual los miembros de la familia se van a empezar a desarrollar junto con él. Es importante aquí que nosotros entonces hagamos desde ahorita esta charla que estamos haciendo una valoración para ver justamente si yo en mi casa tengo un adulto mayor, qué juego estoy haciendo con él, bajo qué papel y circunstancia se está haciendo para que entonces podamos nosotros poder complementar, realizar, acompañar de una forma más acertada y asertiva referente a cómo es ese trato que se tiene. Ahora bien, bajo estas circunstancias, también tenemos que ser muy conscientes de que entonces la situación del adulto mayor va a responder también muchas veces a actitudes psicológicas previas que se fueron desarrollando en el núcleo familiar y que ahora que ya el adulto mayor es adulto mayor, estas características refuerzan, se dicen. Se nos fue un poquito la señal, ya ven que estamos en países diferentes, pero aquí estamos. Tranquilo, Complejidad tranquilo, un tiene. poquito con el tema de la señal, pero ahí seguimos en conexión. Sí. Y mencionaba que esa es la complejidad que entonces viven las familias en esta situación. ¿Cómo ve, hermano? Muy bien, Jorge. Y un poquito aquí entremos a hablar de la concepción falsa y errónea, podríamos decir, que muchas veces se tiene de persona mayor, porque a veces pensamos se llega a los 60 años y es sinónimo de enfermedad, o igualamos a una persona de 60 años en adelante a senitud, a quietud, a vida sedentaria, en fin. Tenemos que tener aquí la claridad que persona mayor, que a partir de los 60 años se puede tener una gran calidad de vida, de que una persona puede tener una vejez digna y saludable. ¿De qué depende? Porque ahí viene la pregunta del millón, pero es que yo veo unas personas mayores que tienen gran estado físico, que gozan de una buena salud, que tienen gran calidad de vida, pero otros no. Todo depende del autocuidado. La pregunta que cada uno se tiene que hacer a lo largo del envejecimiento, porque no es estrictamente ya en la vejez, es a lo largo del envejecimiento, y de ahí que el gerontólogo se dirige a la persona envejeciente, porque trabajamos con todas las personas, con todas las edades.
y por eso es oportuno resaltar que el autocuidado, que los buenos hábitos de vida van a lo largo del ciclo vital, en todos los momentos vitales, infancia, adolescencia, adultez y vejez, se tiene que ver reflejado todos estos buenos hábitos. El ejercicio, la alimentación saludable, el buen patrón del sueño, las buenas relaciones sociales y familiares, el tema del estrés, la vida espiritual. Recordemos, cuando los gerontólogos abordamos a la persona envejeciente, lo hacemos de manera biopsicosocial y espiritual. De ahí tan importante cada uno de estos aspectos a evaluar y a trabajar en la persona. Entonces, recordemos, para concretizar esta parte, ¿de qué depende mi estado de salud en la vejez? Depende del cuidado de mi proyecto trabajado en mi vida, en mí, en relación a todo el proceso de envejecimiento. Si fue exitoso, si fue oportuno, pues así naturalmente será mi vejez. Entonces, Jorge, ¿qué podemos decir en relación a esa persona mayor en el ámbito familiar que de pronto sí está dependiente? No todos son dependientes, ya lo dejé muy claro, pero sí hay personas que son dependientes porque necesitan asistencia, necesitan acompañamiento, necesitan apoyo. Entonces, mi pregunta, Jorge, generalmente, ¿quiénes son las personas que entran al tema del cuidado de esa persona mayor? ¿Será que entran más hombres, mujeres? Y generalmente, ¿cuál es ese familiar que más está ahí apoyando en relación a tema de estadística y demás? ¿Qué nos podría decir, Jorge, en relación a esto y al arte del cuidado? Así es, hermano. Miren, estadísticamente hablando, sí suele ser una mujer la encargada de este cuidado al adulto mayor. Es importante mencionar que casi siempre es la mujer que por alguna circunstancia se quedó en casa o está cerca de casa. Y me refiero a la mujer porque aunque en el núcleo familiar haya dos o tres hermanas, va a ser por lo regular una la que va a asumir el rol de cuidadora principal del adulto mayor. Bien, bajo estas circunstancias y entendiendo esta estadística, sabiendo que hay excepciones a la regla, entonces es ahí donde va a tener un papel muy importante. Hago eco a las palabras que usted mismo mencionó, hermano, esa cercanía, ese apoyo psicosocial que se debe de generar. Cuando nosotros hablamos también del adulto mayor, utilizamos un término, al menos acá, que se conoce como cuidados paliativos, en el sentido de que es ese mismo autocuidado que tanto el cuidador como la persona que está siendo cuidada debe de ir teniendo para poder generar más, vamos a decir, sí, que este cuidador principal se va convirtiendo en estas personas, que sus propias necesidades principales, psicológicas, físicas, hasta espirituales, terminan cediendo a la persona mayor, al adulto mayor, y no se hace un cuidado que tenga calidad ni calidez. Una de dos. O tenemos el cuidador que da de más, se entrega como mártir a esta situación, descuidándose a sí mismo, o tenemos cuidadores que pecan de negligencia, que por ignorancia, que por una situación de no estar bien conectados con la situación, quizás el estrés laboral, bueno, a veces hay que también ser cuidadoso de que pues obviamente ya ahorita, aunque sea mujer, trabaja, tiene hijos, tiene otras situaciones, y esto va causando que entonces no exista una visión en donde ese cuidador también se cuide.
A mí me alarma mucho cuando yo platico en el consultorio conmigo, justamente a platicar de que ya no aguantan, de que ya están muy cansadas, de que ya es una situación que los arrebasa, que lo primero que se les menciona es, ¿cómo va tu red de apoyo? La respuesta es, no tengo, solamente soy yo. La segunda pregunta que hago es, ¿por qué no la tienen? Es que nadie me quiere ayudar. Ok. ¿Cada cuándo has pedido la ayuda? ¿Cómo se las has hecho saber a los demás? ¿Cómo has trabajado esta situación? Y es muy curioso que ya se quedaron en ese papel de decir, es que de todas formas, ¿para qué? Si no me ayudan. Es que entonces ya no les digo que ellos cuando quieran verlo. Entiendo que es desgastante porque por supuesto debería de haber en el entendido de los familiares esa concepción de cuidar al adulto mayor. Sin embargo, es que no tenemos una cultura gerontológica. Por ende, si nosotros no vamos marcando esta pauta, no, el familiar no va a ser consciente de que tiene que también entrar al ruedo. Por más que sea como lógico en el sentido psicológico de que obviamente tengo que cuidar a mis padres, en el sentido pragmático no ocurre, no sucede así. Por eso, el cuidador tiene que también tener su red de apoyo que le pueda servir a construir una dinámica familiar o a veces social, ¿eh? Yo también aquí hago mucho hincapié, hermano, porque a veces me dicen, no es que definitivamente ninguno de mis hermanos. Bueno, quizás podrá ser un sobrino, quizás podrá ser un vecino, una amiga, otra persona. También vámonos quitando esa idea de que la red de apoyo es exclusivamente de las familiares. ¿Tendrá que hacerlo? Sí, estoy de acuerdo. En el sentido teórico ideal de la situación, ese es el rol y es la obligación moral de quien le toca. En el sentido real, en el sentido tácito de lo que estamos nosotros viendo, se necesita que exista la red de apoyo, aunque en muchas ocasiones, repito, no es de personas que nos enlaza la sangre, suele ser otro tipo de circunstancias. Y no por eso es mayor o menor, simplemente es una red de apoyo que necesita ese cuidador. Sé que cuesta mucho trabajo, me queda muy claro, no es fácil porque nos abate muchísimo las emociones, pero es esa parte también de poder desarrollar estrategias que nos ponen en juego, sí, a uno mismo como persona y porque también es cierto que dentro de esta carencia de cultura gerontológica es que no nos gusta mucho hablar de cuando hay enfermedades, no nos gusta mucho indagar y viceversa, ¿eh, hermano? A veces es la sociedad la que no quiere como adentrarse, pero en muchas ocasiones me ha tocado que es el individuo el que no quiere compartir. En una ocasión me ocurrió que me decía, con trabajos, así, con trabajos de veras, le saqué al final de la sesión de que estaba enfermo el papá, porque no quería decirlo. O sea, la misma mujer lo hacía tabú. Con mucho, mucho trabajo al final lo tuvo que decir. Y cuando me lo dijo que la persona padecía cáncer, dije, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo está usted encerrando? ¿Se fija? Si hasta conmigo, que viene a pedirme ayuda, no me está permitiendo ayudarle, con mayor razón a los otros tampoco lo hace. Y es que es algo que también nos invita a nosotros a eso, a saber pedir. Cierto, nos queremos aferrar a un tipo de ayuda y a veces, tristemente, no nos la van a otorgar. Pero eso no es sinónimo de que no haya otras asociaciones, no haya otras asociaciones como el Jordán, como otras instancias en México, en otras partes del mundo, que también puedan hacer esta ayuda, que puedan hacer ese acompañamiento. Y bueno, ahorita en un momento más, hermano, que usted me dé la palabra, me gustaría hablar justamente de esa parte de los talleres ocupacionales que vienen de la terapia ocupacional que el adulto mayor puede hacer y cómo también puede ser un buen mecanismo para que pueda haber esa sintonía entre comunidad y el adulto mayor. Pero bueno, esa es la de la dinámica familiar. Muy bien, perfecto, Jorge. Pues yo quiero resaltar un poquito el tema de ese cuidado del cuidador, ¿sí? De ese familiar que está al cuidado de una persona mayor. Y quiero resaltarlo porque aparte de que es vocación, implica un autocuidado.
O sea, es un doble cuidado, es cuidar a tu familiar, pero también cuidarte a ti mismo. Porque si tú no te cuidas, viene lo que llamamos comúnmente como el síndrome de Burnout, ¿sí? El cuidador quemado, el cuidador quemado. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces no hay relevo, porque a veces hay una sobredemanda de ese cuidador y lógicamente, respectivamente, un desgaste del mismo. Entonces, por eso tan importante cuidar, pero también saber cuidarte. Yo quiero resaltar aquí también la importancia, algunos me escriben cuando en gerontología atendemos desde la consulta, ¿no es cierto?, en el centro hospitalario, en el consultorio. Algunas personas me han preguntado qué tan viable me parece el tema de la institucionalización de una persona mayor en alguna de esas residencias para las personas mayores. Yo quiero resaltar algo. Todas estas residencias, llámese en Colombia CEPESAN, Centro de Protección Social para el Adulto Mayor, llámese en Chile ELEAN, Establecimiento de Larga Estancia para el Adulto Mayor, o en Europa que se conocen como residencias. Todas estas instituciones tienen una oferta de portafolio de servicios que consiste en todo un grupo de profesionales de la salud, un recurso humano, pero también un recurso en infraestructura y en servicio. Y esto va enfocado a generar calidad de vida en las personas mayores. Esto lo hace oportuno y realmente se ven unos resultados muy óptimos, muy positivos en las personas mayores que están en estas instituciones. Algunos me dirán, pero no todas. Debo de resaltar que esto es verdad, no todas. ¿Por qué no todas? Porque no todas las instituciones realmente aplican con la normatividad que está como tal, la normatividad existente a nivel internacional y nacional. Muchas residencias para la persona mayor son casas adaptadas y partiendo de esta realidad ya encontramos con un gran vacío porque las residencias por normatividad tienen que tener unas medidas, unas condiciones y algo muy propio en infraestructura pensado en la persona mayor, en sus necesidades, y no es al contrario. No es la persona mayor para la residencia, no, la residencia para la persona mayor, pensada en él. Entonces, de ahí que no todas las instituciones realmente cuentan con un modelo oportuno y eficaz pensado en generar calidad de vida. Por dar pequeños ejemplos, una residencia, si tiene más de un piso, pues debe de contar con un ascensor, ¿sí? A partir del tercer piso, pero si tiene dos pisos, ya tiene que tener rampa. Una residencia tiene que tener buena iluminación. Una residencia tiene que tener piso antideslizante. Entonces, son varias cositas. Una residencia muy cerca a la cama de la persona mayor tiene que tener un timbre de emergencia. Y son cositas tan básicas o elementales, pero de gran importancia y que muchas instituciones no la tienen. He ido a residencias que no cuentan con esto. Y por eso les digo, si tú como familiar vas a institucionalizar a tu persona mayor en una residencia, primero consulta, investiga realmente en cuál es el portafolio de servicios, cuáles son los programas que ofertan, cuáles son los profesionales con los que cuentan y realmente sé muy observador de esas instituciones para que realmente tú tengas la certeza y la seguridad de que tu familiar va a estar en buenas manos y que realmente va a tener una calidad de vida que es el objetivo como tal que se tiene. Ahora, muy importante también el recurso humano,
porque hay residencias que no cuentan ni siquiera con un gerontólogo, que es el profesional de la salud que, primero que todo, recordemos que por normatividad, por ejemplo, en el país de Colombia, el gerontólogo es quien dirige las residencias de persona mayor, pero también el gerontólogo a nivel general de los diferentes países, el gerontólogo es quien valora, quien acompaña a la persona mayor, entre tanto, ¿no? Entonces es importante su desarrollo profesional en estas instituciones. También a veces he encontrado que se tiene un mal pensamiento, un pensamiento erróneo, porque a veces se piensa que el gerontólogo cuida a la persona mayor, que es un asistente. Para nada, para nada. El gerontólogo no está en labores de asistencia, no. Encontramos por eso en las residencias que hay auxiliares de enfermería, que hay asistente de persona mayor. Por ejemplo, aquí en Colombia está la carrera técnica de asistente de la persona mayor, dura año y medio, igual de auxiliar de enfermería. Pero ya gerontología tiene otras tareas, roles y perfil. Entonces, cuéntame, por favor, Jorge, un poquito en relación al tema de actividades de taller y participación de la familia para apoyar, por ejemplo, a estas personas mayores que están en casa, que están con la familia, que un familiar le está cuidando. Así es, hermano. Cuando nosotros es una persona que todavía tiene habilidades, es una persona que todavía tiene capacidades, es una persona que todavía tiene intereses y sueños, tenemos que empezar a generar en él algunos estímulos para que ya sea en casa o fuera de casa, pueda seguir comportándose, desarrollando, conviviendo con otros. Cuando nosotros nos damos cuenta que este adulto mayor todavía tiene esas ganas de seguir aprendiendo, simplemente de seguir conviviendo, simplemente de generar algo con su tiempo, es cuando podemos nosotros encauzarlo a algo que conocemos como talleres ocupacionales que proviene de lo que es la terapia ocupacional. La terapia ocupacional tal cual, pues es un espacio psicológico en el cual se brinda a las familias, hago hincapié, no al adulto mayor exclusivamente, a las familias, la capacidad de generar ciertas actividades, manualidades, productos, convivencias, expresiones, para que se sientan partícipes de esta situación. Nosotros en el Jordán al menos hacemos los talleres ocupacionales con esta premisa. No es exclusivo del adulto mayor, es junto con el adulto mayor poderlo generar para que entonces el niño conecte con su abuelito. La adolescente tenga un tema que platicar con la señora que es su abuela. Mamá e hija tengan algo que las una, que tengan una situación que... ¿Cómo vas con tu... Oye, ¿cómo vas con esta manualidad que acabas de hacer? Oye, ¿qué ocupas? ¿Cómo te llevo? ¿Cómo es esta situación? Ahora bien, esto de taller ocupacional, si bien la intención es interacción con otros que puedan salir de su entorno, también sabemos que en algunas ocasiones, por la situación de movilidad, la situación en la cual no existe tanta posibilidad del cuidador de llevar al familiar a casa, bueno, bendita tecnología, que ahorita podemos verlo desde internet, bendita tecnología, que ahorita podemos conectarnos como ahorita el hermano y yo desde hasta países diferentes, pero que van siendo que no haya pretexto para no hacer en casa. Me tocó una señora que ella ya me decía, de 84 años, si bien mi memoria no me falla, y ya no podía tener tanta habilidad en las manos porque estaba padeciendo de Parkinson. Y si era una situación que a ella le frustraba, claro que sí. Pero me decía que todavía podía tomar la servilleta y hacer formas con ella. Y yo le dije, pues entonces justamente ahí está su terapia ocupacional. Pídale a su hija que a lo mejor en un tipo maqueta, una tipo mandala, usted haga como le salga y las vaya plasmando ahí. ¿Puede tomar todavía pegamento líquido? No, pues que sí. Mire, ahí está lo que usted puede generar. Y es que eso es lo enriquecedor que tiene el taller ocupacional.
no hay una sola respuesta, no hay una actividad mejor que otra. Tiene que ser dependiendo ese interés y capacidad del ser humano, de la persona mayor en turno. Aquí fíjese, hermano, que a lo mejor es por cuestión de cultura, más que nada es cultura, ¿eh? No, no es cuestión de habilidad ni de psicología. Bueno, psicología sí, porque es la ideología. Lo hacen un poquito más las mujeres que los hombres. Cuesta más trabajo generarle a un hombre mayor un taller ocupacional, sobre todo por la idea preconcebida de que pues, son cosas de mujeres, son cosas que él como hombre no va a generar. Bueno, cuando el adulto mayor, obviamente no estamos aquí para imponerle nada, ni para quererlo cambiar, porque obviamente pues ya es su cultura, su educación, su forma de ser, es también sugerir otras estrategias que nos pueden ayudar. Yo le Perdón, comparto lo que... Jorge, Mande. yo quiero compartirte tres cosas que debo de resaltar, que es muy importante cuando las personas mayores realizan ese tipo de actividades, como tú llamas, manuales, entre otras. Primero, estimula la parte cognitiva. Súper importante siempre trabajar la memoria, la estimulación cognitiva entre tantas funciones que se tiene a partir de esta. Segundo, el trabajo de la motricidad fina y también con otras actividades, la motricidad gruesa. Y tercero, la socialización e integración con su familia y red de apoyo. Entonces, pienso que son tres objetivos que deben de tener esas actividades y que contribuyen grandemente a la persona mayor. Jorge, para darle continuidad y antes de terminar nuestro programa, que siempre esos temas son muy enriquecedores y siempre vamos dando continuidad porque salen muchas cosas, ¿eh? Yo quiero resaltar también de esto que cuando nosotros vamos a acompañar a la persona mayor, tenemos que darle esa centralidad y esa importancia. Por eso nosotros, resalto, titulábamos esta plática, este compartir, persona mayor, cuidado y familia, porque es la familia la base de la sociedad, es la familia el núcleo, es la familia la primera escuela y es la familia justamente de las personas mayores de quien nosotros tomamos grandes aprendizajes, donde nosotros encontramos experiencia, bagaje, donde nosotros encontramos un cúmulo de conocimientos. Y esto lo ha resaltado tanto, lo resaltó tanto su santidad el Papa Francisco, el tesoro de la iglesia, decía, ¿no? Y nosotros como sociedad también tenemos que resaltarlo. Hay culturas donde mayormente colocan en ese papel de importancia a nivel familiar a la persona mayor, pero qué bueno que se enfatice siempre en esto, Jorge. Sí, y como estábamos comentando, entonces el adulto o el hombre se tiene que dar propuestas que justamente puedan ayudarle a este empeño que se tiene. Por ejemplo, el ajedrez, era lo que estábamos comentando nosotros, que también tiene esas ventajas, como tú te estabas mencionando, acerca de lo que cognitivamente le hace al cerebro. Y es importante entonces que una vez a partir de esa conexión, de esa integración, de lo que se va generando, es como nosotros podemos y debemos dar estrategias y propuestas. Ahí es donde justamente la terapia ocupacional va a tener su clave importante. Porque si bien los puntos que estabas ahorita tocando, referente a la psicomotricidad, referente a esa capacidad cognitiva, son cosas importantes y tendrán que ser piezas que obviamente hay que considerar para el desarrollo neuronal del adulto mayor, también como estaba yo mencionando, es importante tomar en cuenta cuando no se quiera hacer,
para que entonces no nos quedemos sin estrategias, sino al contrario, nos llenemos de un bagaje que nos incluya el poder dar un estímulo acertado y obvio que le produzca al adulto mayor esa sensación de utilidad, esa sensación de capacidad y sobre todo de entendimiento del entorno que se tiene, hermano. ¿Cómo ve? Muy, muy bien, Jorge. Pues yo te agradezco inmensamente por este compartir tan enriquecedor, por esta plática y tan importante con este tema, repito, persona mayor, cuidado y familia. Jorge, gracias por aceptar esta invitación y yo pienso que como a modo de conclusión, siempre para todas las personas que nos están escuchando, que generemos ese autocuidado en nuestra vida para poder cuidar a las personas que nos rodean, porque el día de mañana puede ser que un familiar tuyo dependa de ti, debas de asumir el cuidado y qué bueno que tengas el conocimiento, la vocación y la destreza para hacerlo, pero partiendo de un autocuidado propio. Recuerda, la vejez puede ser saludable, puede ser exitosa, puede ser realmente enmarcada por una calidad de vida y recuerda que la vejez es un bello momento vital de la vida que no es un término, que es una continuación y que muchas cosas, muchas habilidades y destrezas tú puedes realizar en este tiempo, en este momento vital de la vida. Gracias nuevamente a Jorge Ruiz Magaña por aceptar esta invitación y a su programa, el canal El Jordán desde México. A todas las personas que usualmente, como decía al principio, me acompañan desde la presencialidad en los diferentes talleres que he compartido y también desde la virtualidad por las redes sociales, pues gracias por seguirme, por acompañarme y hasta un nuevo programa. Gracias, Jorge. Muchas gracias a usted, hermano. Estoy muy contento de estar participando nuevamente aquí. Esperemos seguir estando compartiendo, enriqueciendo y sobre todo generando una cultura gerontológica desde la familia y para de esta forma, pues contribuir de alguna forma con nuestro tejido social que tanto lo necesita. Estoy muy contento y agradecido nuevamente por esta oportunidad de estar aquí con usted desde el Jordán, aquí en México. Muchas gracias. Pues a todos ustedes, gracias nuevamente y hasta un nuevo programa en este que se llama Al micrófono con el hermano Carlos.